Bienvenidos a todos y a todas. Este es el segundo diálogo sobre transformación holística y hemos puesto un precioso título, Eros y Espiritualidad. Yo me presento, a los que no me conocen, mi nombre es Ana María Prada. Yo estudié en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Barcelona y llevo varios años trabajando en mi propio proceso de transformación personal, intentando integrar a mi vida diferentes prácticas y conocimientos como la meditación, las enseñanzas budistas. Actualmente recibo instrucciones de Cábala y hace 3 años que me encontré con Estel y me estoy formando allí como holoterapeuta. Así que he tenido que aceptar con mucho honor este rol de ser la moderadora de esta charla y os acompañaré en este diálogo. Entonces, para mí es con gran entusiasmo presento a Ramón. Buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Feliz Encantado de año estar aquí. nuevo. Gracias. Ramón Alvareda se ha formado como teólogo, psicólogo y sexólogo. Él es el fundador de STEL, el Centro de Crecimiento Personal y Escuela de Estudios Integrales de Barcelona. Para todos los que no lo sepan, STEL ha sido la primera escuela de psicología humanista y de transpersonal en España. Y podemos afirmar que muchos de los terapeutas que actualmente ejercen en el ámbito de la terapia y de la psicología transpersonal han pasado por STEL. Actualmente, a sus 79 años, Ramón sigue investigando y experimentando nuevos recursos para favorecer la salud y el bienestar holístico de las personas y de las instituciones. Ramón ama la naturaleza y esto lo quiero remarcar porque es su fuente principal de inspiración. Gracias, Ramón, por estar aquí. Es una Gracias. breve introducción. Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás? No sé si me escucha, Gloria. No, no, se me ha cortado, perdón. Hola, buenas tardes. ¿Ahora me Hola, escuchas? ahora sí, Ana, hola, buenas Hola, tardes. guapa. Eh, Voy a presentarte así rápidamente. Gloria es maestra, es holoterapeuta y coordinadora de STEL. Ella misma se define como una persona inquieta y buscadora, tanto en el ámbito personal como profesional. Su inquietud por encontrar nuevas maneras de mejorar su salud y bienestar la llevaron a STEL, donde ha hecho un largo proceso de transformación personal y donde se ha formado como holoterapeuta. Actualmente, Gloria acompaña procesos de transformación a nivel individual y en grupo. Gloria es pionera aplicando la transformación holística en el ámbito educativo. Ha creado un programa de educación holística que involucra a maestros, padres, niños y niñas de la escuela, con unos resultados muy positivos y esperanzadores para el futuro de la educación. Así que gracias, Gloria, por estar aquí. Gracias, Ramón, por vuestra disponibilidad, por compartir vuestras experiencias y todo el conocimiento que habéis cultivado durante estos años de profesión. Entonces, esta es la breve presentación. Y antes de entrar en materia, me gustaría invitarles a realizar una breve meditación. ¿Sí? Vamos a meditar porque la meditación es muy útil para eliminar tensiones, para despejar la mente, para calmar la mente y nos permite que esa mente, una vez relajada, se pueda abrir a nuevos conocimientos, a nueva información, que es lo que vamos a recibir hoy. Entonces, si os parece, os invito a que cerráis los ojos. ¿Se me escucha bien? Quiero solo confirmar que se escucha bien. Pondré una música de fondo que nos acompañará.
Entonces nos relajamos, respiramos, cerramos los ojos. Y respiramos profundamente, hacemos 3 respiraciones, dejando surgir el sonido que el cuerpo necesite. Y en una actitud positiva y amorosa hacia nosotros mismos, nos damos las gracias por estar aquí, por regalarnos este momento, este espacio. Y así, en ese silencio interior, os invito a que llevéis la conciencia a la zona pélvica de vuestro cuerpo. Esa conciencia, la podéis llevar de la forma que más os resuene. Podéis poner vuestras manos en el bajo vientre, en las caderas. Reconociendo esta parte del cuerpo tan importante, nuestro centro vital. Y respiramos. Y lo invitamos a estar presentes aquí con nosotros hoy, recibiendo esta charla. En ese centro vital es donde tenemos depositados todos nuestros potenciales. Es el portal al gran misterio, a la dimensión de donde venimos, el origen. Es la zona pélvica, nuestros genitales, nuestros órganos reproductores, nuestro mundo instintivo. Lo reconocemos, llevamos la respiración allí y le damos gracias por esta maravillosa función que cumple en nuestra vida. Gracias por estar aquí. Gracias por sostenerme. Te respeto y te reconozco. Y poco a poco nos vamos acomodando de nuevo. Podemos ir abriendo los ojos, intentando mantener esta relajación y esta apertura del cuerpo.
Bien. Gracias. Espero que os haya servido para estar aquí presentes, para aterrizar y dejar atrás todos los pensamientos del día y las situaciones que hayamos vivido antes. Y bien, después de aterrizar, ya empezaremos a entrar en materia. Eros y espiritualidad. Y antes de esto, quiero remarcar el propósito de esta charla y cuál es la intención de proponer este ciclo de diálogos. Nosotros queremos que al final de esta charla hayamos podido situarlos en un marco sencillo y práctico sobre lo que entendemos por eros y espiritualidad desde nuestra visión holística. Nos gustaría que hayamos podido aportaros claves para la integración de estos dos aspectos de la vida humana, del ser humano, pero sobre todo nos gustaría que hayamos ayudado a crear un espacio de reflexión sobre vuestra propia intimidad, ¿sí? Sobre cómo te relacionas con esa energía instintiva y cómo te relacionas con la energía de las demás personas. Así que esperamos que esto sea útil para que podáis ampliar la conciencia en este sentido. Bueno, ya os he explicado la dinámica para participar. Podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat. También informaros que si no salen preguntas durante la charla, es posible que os surjan más tarde, esta noche, mañana. Que sepáis que Ramón y Gloria están abiertos a recibir cualquier tipo, a acoger cualquier inquietud que os surja a través de email, básicamente. Entonces, si no sale la pregunta ahora, podéis esperar y formularla más tarde. Vale, entonces Ramón y Gloria, si estáis de acuerdo conmigo, es importante antes de comenzar sentar las bases y definir el concepto de eros y de espiritualidad, ¿no? Para empezar de cero y saber cómo vamos a abordar el tema, explicarle a los participantes. Entonces, yo voy a decir 2 líneas de cada concepto. Eros para los griegos era el dios primordial, responsable de la atracción sexual. Es la energía que encarna no solo la fuerza del amor erótico, sino también el impulso creativo de la naturaleza, responsable de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos. No sé quién quiere comenzar, Ramón o Gloria, con esta definición de Eros. Bueno, yo mismo. Gracias, Ramón. Podríamos decir de una manera sencilla que Eros es vida. Eros es vida. Y vida en letras mayúsculas. ¿Por qué digo vida en letras mayúsculas? Porque la vida es mucho más de lo que conocemos e incluso de lo que podemos conocer con nuestra mente limitada. Nuestra mente racional es una estructura limitada. Tiene muchas capacidades, pero no lo puede todo. Es imposible conocer toda la vida, todo lo que entraña la vida. Por lo tanto, la vida enlaza, el eros, enlaza con el misterio. Y todo lo que es misterioso, decimos que es sagrado. Es decir, requiere o hemos de tener ante lo sagrado, ante el misterio, una actitud de respeto.
de respeto, porque hay cosas que no podremos llegar a conocer racionalmente nunca. Entonces, ¿tiene algún sentido el misterio? Claro que lo tiene. Lo que ocurre es que nosotros, con nuestra mente limitada, racional, no podemos acceder a él. No podemos acceder a él. Pero él se nos puede revelar. Y normalmente, si estamos abiertos, se nos revela lo que necesitamos conocer. La mente no sabe. A veces pensamos que una cosa va a ser buena para nosotros, pero en realidad, a la hora de la verdad, quizás no lo sea. Y muchas veces no lo es. Deseamos cosas que nos perjudican a veces. En cambio, si estamos abiertos al misterio, lo que se nos revela, si mantenemos una actitud de apertura humilde e incondicional, siempre va a ser justo lo que necesitamos conocer. Esta es la maravilla del Eros, de esa vida misteriosa que nosotros no podemos, nunca llegaremos a conocer del todo y que hemos de mirar con humildad, con respeto y con apertura incondicional. Gracias, Ramón. Me gustaría aquí que nos explicaras cuál sería la diferencia entre llamarlo eros o sexualidad. Sí, Eros es el impulso de vida y la sexualidad es una de las formas de encarnar esa vida en el ser humano, en nuestra realidad humana. Cuando el Eros, esa vida, no toda, porque la vida que nosotros encarnamos no es toda la vida, es una parte, una pequeña parte de la vida en mayúsculas. Pero cuando encarnamos esa pequeña parte en nosotros, toma forma de sexualidad. Y la sexualidad es la energía creativa que hay en nosotros, una pequeñita parte de esa energía misteriosa, sagrada, que nos trasciende, que hay en nosotros. Entonces, una de las formas que toma esta energía de las formas creativas es la procreación. Es decir, el crear, el engendrar un ser humano es un acto creativo. Y en el fondo participa del misterio. Fijaros qué maravilla, un ser humano. Engendrar un ser humano único, singular, diferente a cualquier otro ser humano del planeta. Increíble, increíble. Fijaros qué maravilla, qué misterio, qué misterio. La razón, la técnica, puede estudiar la mente, porque la mente es como, se parece más a una máquina, porque es limitada justamente, pero se le escapa a todo aquello a lo que la mente humana no tiene acceso. Y la vida, engendrar un ser humano, es un acto misterioso. Pero qué maravilla. Y es a través de un acto sexual. Y lo que pasa es que engendrar un ser humano es una de las formas, podríamos decir, la que viene perdonadme la comparación, la que viene por defecto de fábrica. La que viene por defecto de fábrica. Es decir, la manera natural que tenemos los seres humanos de crear
de utilizar esa energía para la creación es a través de engendrar un ser humano. Pero esta no es la única forma. No es la única, porque es una energía creativa, la energía sexual, y así es como nosotros lo entendemos. Nosotros cuando hablamos de sexualidad o de eros, no hablamos de eros o de sexualidad entendiéndolo como relación sexual. No, no, nos referimos a la energía creativa de que somos depositarios. Para nosotros esto es la sexualidad. Por lo tanto, el acto sexual es una forma de aplicar, de utilizar, de transformar esa energía de que somos depositarios. De acuerdo. Gracias, Ramón. Gloria, ¿te gustaría complementar este concepto de Eros antes de pasar al concepto de espiritualidad? Yo solo, bueno, pedir perdón porque hoy tengo mala cobertura. He tenido que cambiar de casa, estoy en casa de una amiga y tengo mala cobertura igualmente. Me he perdido algunas cosas, pero voy a intentar estar aquí. Y yo, bueno, creo que Ramón ha dicho ya, bueno, ha explicado muy detalladamente, pero sí que a mí me gustaría ponerle igual una imagen de lo que él hablaba. Para mí Eros sería este impulso de vida, el primer impulso de vida, el más vital, esta energía, esta fuerza que nos hace estar vivos. Yo lo comparo siempre, me gusta mucho poner este ejemplo, lo comparo como la semilla y el primer brote de la semilla. Para mí eso es Eros, este impulso vital y en este primer brote de la semilla, para mí lo más bonito, lo más mágico es que en este primer brote de la semilla hay la fuerza de la vida, de querer estar vivo, de la vida que se manifiesta a través de aquella semilla, y hay la ternura. Para mí esto es la unión de la fuerza y la ternura, es esta energía que le llamamos Eros. Un poco sería esto. Estupendo, dale. Gracias, Gloria, y gracias por el esfuerzo de conectarte. Muy bien, pues voy a definir espiritualidad. A ver, la definición que tengo es, o que he encontrado o que me ha parecido más acertada, es que espiritualidad es la conexión de armonía con lo desconocido. Es la apertura del ser al infinito. Desarrollar nuestra espiritualidad implica cultivar la conciencia en nuestro ser y el misterio de la vida. Es la energía sutil que nos ayuda a orientar la aplicación del instinto, de aquella energía primaria o de la energía sexual que hemos definido antes como Eros. ¿Vale? Pues aquí te dejo, Ramón, que entres en materia y nos definas espiritualidad según tu visión holística. Creo que es interesante aquí aclarar bien esto, porque hay bastante confusión. A menudo se confunde espiritualidad y religión, y no es lo mismo. Voy a intentar explicar cada uno de estos dos términos. Para decirlo de una manera sencilla, espiritualidad es la apertura al misterio de la luz, a un conocimiento que nos trasciende. Así como la energía Eros es sagrada y es misteriosa, es vida, podríamos decir que la espiritualidad es luz, en mayúsculas. La luz que trasciende nuestra razón. El conocimiento que nos viene dado, que se nos revela, que nosotros
que la mente racional por sí misma no puede comprender, aunque cuando se le revela, sí puede ver muchas veces el sentido, la coherencia de eso que se le revela. Unas veces puede verlo, otras veces no puede verlo. Eso es para que la mente se mantenga humilde y no olvide nunca que lo que sabe es poco en comparación del conocimiento en letras mayúsculas. Entonces, espiritualidad es apertura al misterio de la luz, es aceptar humildemente que mi mente es limitada y me abro a la luz divina. Ese divina, cada uno puede entender, puede ponerle el nombre que quiera. Me abro a esa luz que nos trasciende con humildad para que se me revele lo que necesito conocer. Bien, ¿qué es la religión? Fijaros que la espiritualidad está en la base de cualquier religión. Antes es la espiritualidad que la religión. La religión es una manera de estructurar la espiritualidad, de traerla, diríamos, a ese ámbito donde hay el tiempo y el espacio. Por lo tanto, los rituales que se usan en muchas religiones o en la mayoría de religiones son formas que pretenden o deberían pretender traer, podríamos decir, encarnar la espiritualidad aquí en esta realidad caracterizada por el tiempo y el espacio. Por eso hay muchas personas, seguramente quizás algunas de las que estáis aquí, que diréis, yo no soy de ninguna religión, pero soy espiritual. Es cierto, uno puede ser espiritual y no tener ninguna confesión religiosa. Y eso es importante diferenciarlo bien. ¿Sabéis por qué? Porque el riesgo es que cuando vemos prácticas religiosas que son incongruentes, que son a veces contradictorias, que quienes las hacen no practican lo que hacen y lo que dicen, podemos desconfiar de la espiritualidad. No. En todo caso, hemos de desconfiar de esa estructura de la espiritualidad, de cómo esta confesión ha estructurado la espiritualidad. O podemos ser críticos con aspectos de esa estructura. Pero la espiritualidad, esa apertura a la trascendencia, mi experiencia profesional me ha enseñado que es necesaria para la salud holística. Yo me he encontrado en mi trayectoria profesional con algunas personas cerradas a la espiritualidad y que jamás consiguieron resolver algunos conflictos que tenían hasta que finalmente se abrieron a la espiritualidad. ¿Por qué esto? Porque a nivel vital, a nivel eros, tenemos potencialidades que nunca llegaremos a desarrollar. Tenemos muchas más potencialidades de las que podemos desarrollar a lo largo de la vida. Y estas potencialidades, si estamos cerrados a la espiritualidad, crean angustia vital. Es la angustia vital de los existencialistas, porque siento un impulso de vida que no puedo desarrollar.
claro, como que ese impulso de vida enlaza con lo sagrado, con el misterio. Cuando yo estoy abierto a la espiritualidad, entonces se produce un equilibrio. Es decir, ese impulso de vida que yo no puedo realizar, el misterio luz, el aspecto luz del misterio, equilibra ese aspecto. Y aunque yo no lo pueda realizar, me pacifico. Fijaros si es importante esa diferenciación y tener claro que la espiritualidad es necesaria, es un elemento constitutivo de la existencia humana. La religión, no necesariamente. Muchas gracias, Ramón. Yo creo que muchos de los que estamos en este camino nos sentimos pacificados con esa diferenciación, ¿no? Porque a veces te dicen, eres espiritual, eres religiosa, ¿no? Y ya vamos poniendo etiquetas y no es así, y no es así. Gloria, eres bienvenida. ¿Lo que quieras explicarnos? Sí. Bueno, yo siento un poco que para mí la espiritualidad es esto, es la conexión con lo esencial de la vida, por tanto, con la energía que todos somos y con la esencia que cada uno es. Por tanto, sería una conexión de la esencia. Y aquí es donde no está tan lejos de la sexualidad, ¿no? Que también es energía, ¿no? Para mí es evidente que espiritualidad y religión son cosas diferentes, pero sí que para mí es igual el camino para la espiritualidad pasa por la sexualidad. Para mí, yo diría que el camino para ir siendo cada vez más espiritual pasa también por encarnar esta energía sexual que también somos. Es una encarnación de la energía sexual, esta que decíamos antes con Ramón, este impulso de vida encarnado, y es un proceso de llevarlo hacia la luz. Esto es el camino para mí de la espiritualidad, que no tiene nada que ver con creencias o una estructura más religiosa. Es un camino... ¿Podrías, Gloria, decir que esta es una particularidad, ¿no? del paradigma de la transformación holística que trabajáis en Estel, ¿no? Porque esto de encarnar la espiritualidad a través de la sexualidad, si podrías darnos un ejemplo. Bueno, más adelante lo hablaremos, ¿no? También, pero para cerrar aquí estos conceptos. Sí, es como que todo es energía, y energía cósmica, energía universal, y el hecho de que la energía se materialice aquí en la Tierra en forma de seres humanos es una oportunidad. Cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, de cada ser humano, es una oportunidad para encarnar esta energía espiritual, cósmica, universal, y esta oportunidad de encarnarla es una oportunidad para sanar, para evolucionar. Venimos aquí con todas estas potencialidades que Ramón explicaba, condicionados por un linaje familiar, por unas experiencias de nacimiento, de educación. Todo esto nos va configurando como seres humanos y nos posibilita, a través del cuerpo, ir materializando esta energía. La energía que contiene las potencialidades más profundas de nuestro ser, y a través de irlas materializando a través del cuerpo, irlas materializando, quiero decir, hacernos porosos a nuestra propia energía. Por eso es un camino donde la sexualidad, el placer, por ejemplo, juega un papel muy importante, porque el papel de abrirnos, de hacernos porosos a nuestra propia energía,
y por tanto es una oportunidad al acoger nuestra propia energía a sanarla, a limpiarla, a trascender algunos Depurarla. patrones y llevarla a la luz. Sería este un poco el proceso que hacemos en nuestros grupos, lo que significa acompañar un proceso de crecimiento personal con este enfoque holístico. De acuerdo. Sería corporizar la energía, Ujú, ¿sí? ujú, Básicamente. ujú. Sí, puedo añadir una Claro, pequeña cosa solo, que hablando del trabajo, del enfoque, eh, una peculiaridad de este enfoque es que lo que pretendemos, y eso lo pretenden otros enfoques, es alinear los distintos aspectos que nos constituyen como seres humanos: cuerpo, corazón y mente. Hay enfoques que consideran que la evolución, la perfección, el camino de perfección es un ascenso, es ascender hacia arriba. Para nosotros es un ascenso y un descenso, las dos cosas. Un ascenso porque la energía vital, el eros, necesita transformarse y para transformarse es ir hacia la luz, hacia la conciencia, y la conciencia necesita enraizarse en el eros. Entonces, la alineamiento o la alineación de los distintos aspectos, cuerpo, corazón y mente, en nuestro trabajo lo que hacemos es trabajar a partir del cuerpo y de la energía primaria, sexual, acompañando la conciencia. Es decir, ir vinculando estos dos, digamos, estos dos extremos energéticos, que sería la energía primaria sexual y la energía de luz espiritual. Entonces, la luz desciende y la energía sexual primaria asciende. vale. Estupendo. Gracias, Ramón. Bien, pues si os parece, si hay preguntas, esperamos vuestras preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna inquietud sobre estas definiciones, si no, continuamos. Entonces, podemos decir que actualmente, Ramón y Gloria, existe un conflicto, ¿no? Un malestar en nuestra cultura debido a la disociación que se ha hecho entre estas dos polaridades o estos dos aspectos de la condición humana. Es un malestar que seguramente del cual estamos todos de alguna forma contaminados, y uso esta palabra, ¿no? Porque si hablamos de energía y el sentido de la vida es depurar esta energía, pues de alguna forma todos estos conflictos heredados nos han contaminado, bien sea por educación, por biografía, etcétera. Entonces, esta contaminación de la energía es seguramente la que nos lleva a crear distorsiones, por ejemplo, sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? La vergüenza sobre el propio cuerpo, la vergüenza hablar sobre la intimidad, ¿no? De, y un rango diverso de tabús que tenemos actualmente que no nos permiten avanzar, ¿no? En eso que explicabas ahora, Ramón, en esa unión y esa integración sana de estas dos polaridades. De aquí la importancia de abrir espacios como este, ¿no? Donde podamos poner conciencia y investigar o entre todos dar luz a cuáles serían las claves para lograr esa alquimia, ¿no? Esa fusión entre lo femenino y lo masculino, entre lo intuitivo y lo racional, lo divino y lo carnal, podríamos decir también, lo profundo y lo superficial,
En definitiva, eros y espiritualidad, ¿no? Entonces, a partir de aquí yo quiero abrir preguntas, son todas bienvenidas. Según vuestra experiencia, Gloria y Ramón, ¿cuáles serían las claves para la integración de estos dos aspectos desde el paradigma de la transformación holística? A ver, yo hago una pequeña introducción y luego que Gloria seguramente lo va a completar, incluso quizás con alguna cosa práctica. A ver, una primera cosa, un primer paso es deshacernos de los tabús. Ya lo has dicho. En la mayoría de culturas o hay el tabú del sexo, de la sexualidad, o hay el tabú de la espiritualidad, o hay ambos tabús. Tabús quiere decir algo de lo que no se habla con naturalidad. Precisamente hace un par de días fuimos a ver varias personas de las que estamos aquí, con Gloria y con Aisha, fuimos a ver una obra que hace tiempo que se estrenó, pero que están haciendo ahora aquí en Barcelona, en la Sala Acuarela, que se llama Monólogos de la Vagina. Y es muy interesante porque, por ejemplo, el mismo término vagina no es un término lo mismo que pene, no son palabras que estén en el vocabulario habitual de nuestras conversaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una vergüenza, que nuestra cultura nos ha inculcado una visión con miedos, con inseguridad y sobre todo con vergüenza. Por lo tanto, hemos de aprender a naturalizar el hablar, conversar con toda naturalidad, tanto de un tema como del otro. Este sería el primer paso. Es evidente que esto es como la condición sine qua non, es por donde hemos de empezar. Luego hay todo un trabajo largo, porque la sexualidad hay que redescubrirla, igual que la espiritualidad, porque la sexualidad, la visión que se tiene normalmente, popularmente, de la sexualidad está muy relacionada con el acto sexual y esta es una visión muy pobre y muy inadecuada de lo que es realmente la energía sexual. Y también la espiritualidad normalmente se asocia a la religión, a las prácticas religiosas, y esto también hay que aclararlo. Hay que como desmitificar, aclarar, poner luz tanto a un aspecto como al otro. Y entonces hemos de acercarnos tanto a un aspecto como al otro, tanto al eros como a la espiritualidad, con una actitud, diría, humilde, abierta, respetuosa, pero confiada, sin miedos. Y entonces llegará un momento, después de un camino, que puede ser más o menos largo, depende de cada uno y del trabajo que haga, llegará un momento en que podemos tener una experiencia sexual mística y también una experiencia mística sexual. Los extremos se tocan, ¿verdad que lo decimos? Pues eso también se aplica aquí. Cuando realmente no hay ningún rechazo ni por un aspecto, ni por la espiritualidad, ni por la sexualidad, entonces poco a poco se va creando como un vínculo interno entre estos dos extremos que lo alinea y lo armoniza todo.
ese término armonizar, Ana, tú lo has leído al principio, lo has encontrado allí donde has sacado lo que has leído, pues allí utiliza ese término armonizar. Pues se armoniza todo. Y eso es muy, muy importante. Por lo tanto, no se puede vivir una auténtica experiencia de Eros sin estar vinculado a la espiritualidad. Y no se puede vivir una auténtica experiencia espiritual si uno está cerrado a su sexualidad, si uno está bloqueado en ese aspecto. Los dos tienen que estar liberados porque el uno necesita del otro y se complementan el uno al otro. Gracias, Ramón. Tenemos una pregunta, Gloria, discúlpame, antes de continuar, una pregunta que nos hicieron antes de empezar. Buenas noches, pregunta Alberto. ¿Cómo se ejercita el Eros? ¿Cómo se ejercita el Eros? ¿Es un ejercicio individual o comunitario? Sí, mira, el Eros se puede ejercitar individualmente y comunitariamente, de las dos formas. ¿Cómo se ejercita el Eros? Como que el Eros es impulso de vida, por lo tanto es movimiento. El Eros es una semilla. Yo diría, ¿cómo se hace para que una semilla de un manzano se desarrolle? Pues proporcionándole las condiciones que necesita. Por ejemplo, plantando aquella semilla en una tierra adecuada, con el abono adecuado, con la humedad adecuada, con la luz adecuada, etc. El desarrollo lo lleva consigo. Ya va como impreso, diría, en la propia semilla. Cuando yo supero el tabú de la sexualidad, ya no tengo vergüenza de mi cuerpo, estoy con una relación de autoestima con mi cuerpo, valoro mi sexualidad, valoro mi zona genital como la expresión o materialización de la energía sexual, como la puerta de acceso a ese mundo misterioso. Y veo mi zona genital y todo lo que ella conlleva con una actitud de respeto, diría, de veneración. Lo veo como algo sagrado y yo me abro y respiro y dejo que la energía que hay ahí se expanda. Eso genera el Eros. Y entonces empiezo, cuando yo, por ejemplo, me estimulo u otra persona me estimula, si yo estoy relajado, empiezo a notar placer erótico. Es el aviso, la señal de que la energía está penetrando en mi cuerpo y por lo tanto me da señal de que yo me estoy haciendo poroso a esa energía. A mí me gusta decir que el placer erótico es el regalo que le hace la energía al cuerpo por abrirse a ella. Porque la energía necesita transformarse, según dice la física. Pero para transformarse necesita que el cuerpo la acepte, se haga poroso a ella, el corazón que esté abierto a ella y que la mente acompañe sin prejuicios, sin juzgar, sino aceptando y viendo con curiosidad, sin juicio, lo que está ocurriendo. Entonces, eso me produce placer erótico.
Y la energía, pues dice, qué bien, ese cuerpo se me abre, se me hace poroso. Mira, aquí te regalo el placer. Por lo tanto, el placer es un medio, no es un fin. No es un fin, ¿eh? Es un medio para transformar la energía. Y la porosidad del cuerpo es el regalo que le hace el cuerpo a la energía por ese placer que le ofrece la energía. Dice, tú me das placer, pues yo te doy porosidad. Entra, ven a mi casa, expándete, ocupa todo mi cuerpo, porque eso es maravilloso. Entonces es un regalo mutuo que se hacen la energía y el cuerpo. Entonces es muy importante toda esa práctica que hacemos en los trabajos, básicamente, pues es todo un proceso que pasa por ahí. Como con unas prácticas vamos entrenando a que el cuerpo se haga poroso a la energía después de haber superado o trabajando simultáneamente la superación de tabús, de miedos, de vergüenzas, etcétera. Vamos ayudando a que el cuerpo se haga poroso, la energía va penetrando en el cuerpo por su propio impulso y todo eso acompañado por la mente. Entonces, fijaros que la energía sube hacia arriba y la mente baja hacia abajo. Baja, o sea, se focaliza en lo que está pasando en el cuerpo y en el mundo emocional. Gloria. Yo quiero añadir aquí una cosita. Esto que acaba de explicar Ramón es el proceso que decíamos antes de corporización de la energía. Okay. Entonces, cuando hay este proceso, cuando hay todo el cuerpo se va abriendo a la propia energía, llega un momento que incluso la energía traspasa las paredes, traspasa la estructura y parece que no hay estructura. Podríamos decir que es una experiencia subliminal, pero la diferencia que hay entre tener una experiencia subliminal sin pasar por el cuerpo, con esta que acaba de contar Ramón, que es pasando por el cuerpo, que esta experiencia subliminal pasando por el cuerpo nos ayuda a hacer este proceso de limpieza, nos ayuda a conectar poco a poco con nuestra esencia y es un proceso que se queda instalado. No es algo que se da en un momento dado, sino que es un proceso que se va quedando instalado. Sí. Sí, Claro, una memoria emocional, ¿no? Queda la memoria, una experiencia corporal más, ¿no? Sí. Sí, quizás el término más que subliminal sería de sublimación, es decir, sería la diferencia que hay entre convertir esa energía primaria en energía espiritual sin pasar por el cuerpo, que sería una experiencia de sublimación, o transformar esa energía vinculando el eros y la espiritualidad, pero a través del cuerpo y el mundo emocional. La diferencia es que en el primer caso, cuando hay la sublimación, el riesgo que hay es que la espiritualidad sea, tal como criticaba Marx, una alienación de esta realidad. Es decir, que se evolucione hacia una espiritualidad no enraizada, desencarnada. En cambio, cuando hacemos este proceso de vinculación, pasando por el cuerpo y por el mundo emocional, entonces es cuando vinculamos todo. Es decir, creamos un eje donde está todo. Está el eros, está el cuerpo, está el mundo emocional y está la conciencia. Muy bien, gracias Ramón. Gloria, no sé si quieres añadir algo más aquí o seguimos con las preguntas del chat. Bueno, una cosa importante es que para esta integración de eros y espiritualidad hay
a mí me gustaría como poner conciencia a todos que hiciéramos un momento de reflexión. Es inevitable que seamos conscientes, sí, que seamos conscientes de que venimos de una cultura y de una sociedad que ha separado estos dos mundos, que los ha disociado. Y los ha puesto en lucha continua. Todo el mundo, bueno, a mí me gustaría explicar una experiencia. Yo cuando era adolescente, yo me crié hasta la adolescencia dentro de un mundo espiritual, íbamos a la iglesia con mis padres, formábamos parte de una parroquia. Bueno, durante muchos años hasta la confirmación. Cuando yo llegué a ser adolescente, lo que me pasó que estaba dentro de este mundo, pero a mí se me empezó a despertar mi instinto más sexual, una sexualidad, y yo veía que allí, en aquel ambiente, yo no podía, era un tema, el cuerpo, el placer, la sexualidad era un tema que no se hablaba. Se hablaban de muchas cosas, pero no se hablaba de esto. Y yo sentí una necesidad muy fuerte de experimentar con mi sexualidad. Y tuve que alejarme de aquel mundo más espiritual para empezar a experimentar con mi sexualidad. Estuve unos años, luego empecé en Estel. Y una de las cosas que hicimos en Estel, uno de los cursos, talleres que hicimos en Estel, le llamábamos el polar. Y entonces íbamos a ver cómo vivía la sociedad este mundo más sexual y cómo vivía la sociedad este mundo más espiritual. Y fue muy interesante porque era un grupo que intentábamos integrar sexualidad y espiritualidad. Y en la sociedad no lo encontramos. Y buscamos por muchos sitios, experimentamos muchas ceremonias religiosas, experimentamos muchos sitios alternativos donde la sexualidad se vivía de manera abierta, pero en ambos casos, la mayoría de veces la sexualidad se vivía de manera abierta pero oscura, muy oscura, en ambientes muy oscuros y muy tabús, donde no había luz, y en la espiritualidad se vivía siempre con mucha luz, muy de día, pero con nada corporal, sin integrar el cuerpo. Y además se vivían como dos mundos que uno menospreaba al otro. Y entonces yo creo que es importante que tomemos conciencia que esto es de dónde venimos. Más consciente o inconsciente, todos llevamos estos como patrones o estos modelos de una sexualidad y una espiritualidad reñidas. Entonces, bueno, era como algo que creo que es importante que, bueno, cada uno mire un poco cómo vive estos dos mundos, Exacto, ¿no? sí. Dónde viene, cómo los ha vivido en la infancia, como reflexión. Hombre, Gloria, esto creo que es ¿no? Lo que estamos aportando aquí, este espacio de reflexión para ver en dónde me ubico yo y no juzgarnos, pero sí ser conscientes, ¿no? Y permitirnos evaluarnos a ver qué me estoy permitiendo y qué no me estoy permitiendo, ¿no? Eso, bueno, de unido todo lo que estamos explicando aquí es muy interesante. Yo aquí quiero compartir otra pregunta que hacen en el chat, eh, que me parece importante. Dice, ¿qué me recomendaríais si siento que tengo bloqueos en este nivel por abusos sexuales o por experiencias de abuso? A ver, es difícil aquí en este marco y en el tiempo que tenemos poder dar una respuesta suficiente, adecuada. En todo caso, la persona que lo pregunta, pues yo creo que estaría bien que nos escribiera porque podríamos ampliar más. Precisamente este es un tema que cuando nosotros empezamos en el 2000 a trabajar en Estados Unidos, básicamente en California, allí nos encontramos con cantidad de personas que habían vivido abusos sexuales de pequeños.
y la mayoría no habían conseguido en muchas terapias que habían hecho resolver el conflicto. No, era como un tema que siempre quedaba pendiente. Y aquí solo apunto, quizás no se comprenda, pero si alguien está interesado, que no deje de contactar con nosotros para que lo podamos ampliar. O sea, el fracaso en la forma de ver y trazar ese conflicto estaba en que en todos los enfoques se suele poner en el mismo saco, en el mismo paquete, la experiencia en sí. Y es evidente que la experiencia es rechazable e inaceptable, por supuesto que sí. Pero la clave a nosotros nos la dio justo el diferenciar cada uno de nuestros niveles. Nosotros diferenciamos el cuerpo, el mundo vital, el mundo emocional y el mundo mental. E incluso hacemos un paralelismo con las culturas. El mundo corporal y vital pertenecería más a culturas del sur. El mundo emocional pertenecería más a culturas un poco más de centro y el mundo mental pertenece más a culturas nórdicas. Siempre ha reinado, diría, en las sociedades un cierto desprecio por las culturas que son muy diferentes a las nuestras. Recordad, por ejemplo, el colonialismo. El colonialismo tendió a destruir las culturas de los indígenas y a imponer una cultura que supuestamente se consideraba más evolucionada. Pero el problema del racismo no se ha superado, persiste. Claro, en nosotros ocurre algo similar. A ver, el cuerpo tiene sus propias leyes, sus propias costumbres. Es como una cultura más del sur, podríamos decir. El mundo emocional se rige por otras normas, por otras costumbres, y el mundo mental exactamente igual. ¿Cuál es la solución? ¿Una lucha de culturas? ¿Intentar imponer la mía y anular la otra? Por supuesto que no. La solución está en enriquecernos mutuamente, que una cultura enriquezca a la otra. Entonces, yendo al tema en concreto, una experiencia de abuso, si no ha habido violencia, en muchas ocasiones, el cuerpo la vive con placer. Estoy diciendo, atención, el cuerpo, ese país, esa cultura que se rige por sus propias costumbres, por sus propias leyes, la vive con placer. Insisto, si no ha habido violencia, si ha sido un abuso respetuoso, que en muchos casos es así. No en todos, en muchos es así. Pero la mente, la cultura influenciada por la mente y tal como se ha hecho, tal como se ha producido ese abuso, eso desconcierta y crea un desconcierto y por lo tanto una contradicción interior. Hay una parte de mí, que es el cuerpo, que dice, eso me gustó. Y otra parte de mí que dice, pero eso es horrible. ¿Cómo te puede gustar algo que es horrible? Y el cuerpo dice, sí, tú puedes decir que es horrible, pero a mí me gustó. ¿Comprendéis? Ya tenemos el conflicto armado. Pues ese diferenciar digamos,
cómo lo vivió el cuerpo y cómo lo vivió la conciencia, diferenciarlo y decirle al cuerpo, sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Mira, yo pensaba que lo habías vivido mal, pero ahora me doy cuenta que tú lo viviste bien. Lo que pasa que en las condiciones que se dio, pues es inaceptable. No era la manera correcta. ¿Comprendéis? Pero claro, Sí, son cosas diferentes. O sí, sea sí. Y que, es un tema bastante complejo, ¿no? sí, Pero muy interesante. Y como bien decía Ramón, tendría que ahondarse en el sí, tema, sí, ver cuáles fueron las circunstancias y cómo esa persona podría ir integrando lo que le ha ocurrido para poder superar ese conflicto, ¿no? claro. Yo Eso, quiero, sí, sí, perdón un momento solo, sí, sí, que claro. Gloria lo puede corroborar. Ella, trabajando con sus niños, a veces hay un niño que enreda o que pega a otro, y ella ¿qué hace? Primero lo abraza. Dices, ¿cómo puedes abrazar a un niño que pega? Pero cuando lo abraza, el niño se relaja y luego está preparado para razonar y le puedes decir, sí, pero no puedes hacer daño a los demás. ¿Comprendéis? O sea que una cosa no quita la otra. El cuerpo necesita sentirse reconocido, aceptado, y eso produce una relajación y una predisposición para el razonamiento posterior. Gloria, no sé si quieres Sí, sí. añadir algo más No, aquí. no, está tal cual dice Ramón. Es muy completo, ¿eh? Mira Muy- que es un tema complejo, pero en las palabras tan sencillas de Ramón no se puede explicar mejor. Bien, pues nos quedan unos 15 minutos más. Hay más preguntas en el chat y Gloria, si tú quieres contestarlas así de forma breve, preguntan, cuando una persona no practica su sexualidad, entonces no puede desarrollar su espiritualidad plenamente. Es una pregunta de Pili. Sí, claro, yo me preguntaría antes cómo no practica su sexualidad, porque ¿qué entiende por no practicar la sexualidad? Para mí, sexual lo es todo. Estábamos diciendo antes que la sexualidad, eros, es este impulso de vida, ¿no? Lo que esta energía más primaria que pones en todo. Por ejemplo, cualquier movimiento de una mano ofreciendo, de una mirada, para mí ya son actos sexuales, ¿no? Entonces, aquí estaría un poco por ver que cree ella que está cerrado, ¿no? Supongo que la persona siente que hay algo, alguna energía como que ella necesitaría desarrollar, alguna energía más esencial suya que está cerrada. Y entonces el camino podría ser, bueno, pues un trabajo corporal con ella misma, no tiene que ser con otras personas, puede ser con ella misma. Exacto, yo creo que a veces es eso, el conocimiento de qué otras formas o recursos tengo para desarrollar la sexualidad y lo que yo llamo por sexualidad, ¿no? Sí, Vale, perdonad, sí, solo muy brevemente, si esta persona lo que entiende por practicar la sexualidad se refiere al acto sexual, a tener relaciones sexuales, es evidente que la persona puede ser espiritual y sexual sin estas prácticas. Si entiende tener el eros, el impulso de vida bloqueado, esa persona y se dedica a la espiritualidad, es probable que la espiritualidad sea una evasión, un refugio, una huida. sí, estoy muy de acuerdo, Ramón. Gracias. Hay otra pregunta que nos hace Rocío y comenta, la mística de San Juan de la Cruz o Teresa de Jesús, que transmite plenitud erótica con la espiritualidad, ¿esto sería una integración a pesar de que no haya habido el acto encarnado de la sexualidad en sí? Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Es decir, San Juan de la Cruz y Santa Teresa, si hubieran tenido su eros bloqueado, no hubieran expresado
no nos hubieran regalado sus escritos místicos. Sus escritos místicos son muy eróticos, tienen mucho erotismo. Lo que pasa que, otra vez, hay que insistir que sexualidad no es relación sexual. Relación sexual es una de las posibilidades de la sexualidad, del eros, de la energía sexual. De acuerdo. Eugenia nos comenta, todo lo que decís me resuena al Tantra. ¿Habéis bebido del Tantra? No, no. La diferencia, justamente a nosotros nos llamaron de California, de Esalen, que es donde es la cuna de la psicología humanista, nos llamaron porque se enteraron que trabajábamos la sexualidad de una forma diferente a cómo la trabaja el Tantra. Simplificando un poco, algo que es muy complejo porque hay también muchas corrientes de Tantra y por lo tanto tendríamos que hablar, para ser justos, de cada una de ellas o de corrientes específicas, pero en general la tendencia del Tantra es a sublimar la energía, Y la sublimación es el paso de sólido a gaseoso sin pasar por el líquido, sin pasar por la fase intermedia. Entonces, el Tantra en general, quizás haya alguna forma, algún enfoque que está cambiando esto, pero el Tantra tiende a no corporeizar la energía, sino a sublimarla. Esta sería la diferencia principal. De acuerdo. Y bueno, ya casi para finalizar, me gustaría dar paso a Francesca, que se conecta desde Londres. Francesca conoce muy bien el trabajo de sexualidad holística que ofrecen en Estel. Y nada, bienvenida Francesca, buenas tardes. ¿Tú querías hacer una aportación o una pregunta para Ramón, si entendí bien? Gracias, Ana, Ramón y Gloria, por todas estas reflexiones, identificando y diferenciando el eros, este eros de nuestra energía creativa y nuestra dimensión espiritual. Ahora, explorando su integración, que hemos hablado algo de eso, me gustaría preguntar, desde la perspectiva del enfoque de transformación holística, ¿qué es el rol del corazón en la integración de la espiritualidad encarnada y la sexualidad sagrada? Es decir, habéis hablado en otras ocasiones de los obstáculos comunes en el desarrollo personal, de la vergüenza del cuerpo en relación con lo sexual, el orgullo de la mente, que entre otras cosas se cierra a la espiritualidad, y el estado de lucha del corazón. Mi pregunta va por allí de qué es y cómo puede impactar este estado de lucha del corazón con el tema de hoy, de reconocer y integrar nuestro eros y espiritualidad. A ver, para explicarlo bien, necesitaríamos el tiempo de que ahora no disponemos. Pero hago alguna reflexión que creo que puede ayudar a ver por dónde va esto. Para hacer ese trabajo de integración hay distintos pasos. El primer paso, cuando la persona está preparada, porque habría como una fase previa de preparación o predisposición, superación de tabús, aceptación del propio cuerpo, etcétera, etcétera. Comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de integración, que no es lo mismo que confusión, etcétera, etcétera. La integración, la diferencia en relación a la confusión, es que cada elemento mantiene su identidad, sin que la identidad de un elemento con otro se confunda.
Esa es la diferencia en relación a la confusión. Bueno, pues para hacer este proceso empezamos por el cuerpo. ¿Por qué? Porque la naturaleza nos lo enseña. Un óvulo fecundado, primero, ¿qué hace? Desarrollar la biología. Por lo tanto, hay primero, el primer paso en ese proceso de transformación de la energía es el cuerpo. El cuerpo. Por tanto, este primer paso es aprender a corporizar la energía. Entonces, cuando el cuerpo acepta la energía, esa energía va al corazón. Y si el corazón está abierto incondicionalmente a esa energía y la mente no juzga, también acompaña sin prejuicios, en el corazón esa energía se diversifica. O sea, la primera fase sería como el tronco del árbol. Esa fase del corazón es la copa. O sea, después llega un momento que el tronco se diversifica en ramas, distintas ramas. Entonces, en el corazón, o sea, en el cuerpo, la energía hace una primera depuración. El cuerpo hace de filtro y, por lo tanto, contaminantes de esa energía que hemos recibido ya en el momento de la concepción y de pequeños, se va depurando. Entonces, cuando llega al corazón, se diversifica y por eso hay emociones agradables y desagradables, muy contrastadas. Esas emociones no hay que verlas como en oposición unas con otras. No, no. Son muestras de lo que hay en el nivel energético que no vemos. Que allí, mientras están en el nivel energético, no lo vemos. Pero cuando toman formas emocionales, llega un momento que la mente ya lo puede ver. Puede ver que hay distintas emociones y puede ponerles nombre. Y entonces esta es una segunda etapa de depuración. ¿En qué consiste esa etapa de depuración? En que la mente va alimentando lo constructivo, las emociones constructivas, y no alimenta las destructivas. Fijaros que estamos haciendo el proceso sin lucha, sin lucha. En ningún momento hay lucha alguna. Simplemente se trata de alimentar lo constructivo y no alimentar lo destructivo. Entonces, poco a poco esas emociones constructivas se van integrando en el proceso y las destructivas van perdiendo fuerza, van perdiendo terreno. Imaginaros un jardín donde hay unas plantas, una zona que hay plantas buenas que queremos mantener y otras que no las queremos. Pues regamos las que queremos mantener y las que no, pues lo que pasa es que a veces en un jardín pues está todo mezclado. Claro, el cuerpo hace una primera depuración y entonces cuando llega al corazón, en el corazón se separa esto. Por eso hay emociones tan contrastadas. ¿Comprendéis? Porque el nivel emocional tiene la función de separar lo que hay ahí. Y eso nos permite, eso que estoy diciendo, alimentar lo constructivo y no alimentar lo destructivo. Este es el trabajo, todo ese proceso. Y entonces las emociones quedan también integradas y nos hacen ese regalo de mostrarle a la mente qué tiene que regar, qué tiene que alimentar y qué ha de dejar de alimentar. No sé si es suficiente. Sí, yo creo que sí. Gracias, Ramón. Bueno, aquí podríamos extendernos mucho más, pero ya no nos queda tiempo. Hay más preguntas en el chat. Lo siento que no creo que podamos ahora responder. El tema da mucho de sí. Gloria, para finalizar, me gustaría darte paso y que compartas o que acabes de definir
de alguna forma o dejar algún mensaje, lo que tú quieras, para ya despedirnos. Nos quedan 4 minutitos y terminar esta charla. Sí, bueno, así breve, un resumen sería, para mí es lo mismo sexualidad, espiritualidad, y es una manera de ir por la vida. No, ser espiritual no hace falta irse a hacer un retiro de meditación ni nada por el estilo. Para mí ser espiritual es una práctica del día a día, es caminar por la vida no perdiendo la conciencia de que somos pequeños y que hay mucho más. Con esta humildad de la mente sería para mí un resumen de lo que es ser espiritual, ¿no? Es algo que se practica en el día a día. Y lo mismo con la sexualidad, es estar conectado con la esencia de la vida en cada acto que haces, en lo que ofreces, en lo que haces. Gracias, Gloria. ¿Y tú, Ramón? Yo quiero, para terminar, agradecer a todos los que estáis aquí, los que estáis conectados y siguiendo la charla a través de Facebook. Agradeceros vuestro interés. Yo cuando me jubilé oficialmente manifesté que quería jubilarme de lo que otros profesionales pueden hacer, pero yo me he dedicado muchos años y con mucha intensidad al trabajo y he aprendido mucho de la experiencia. Entonces es un conocimiento que he ido acumulando gracias a vosotros, a todas las personas que han confiado en mí, en mi trabajo, y soy consciente que el conocimiento es para compartirlo. Y de eso no quiero jubilarme. Entonces, los que estáis abiertos pues a recibirlo, aquí me encontraréis siempre dispuesto. Y quería, para terminar, hacer una breve mención, homenaje, diría, a Gloria, porque la pobre a última hora se ha encontrado con problemas de conexión, ha tenido que cambiar de casa a última hora y allí también había problemas y yo admiro que hayas podido mantener esta serenidad a pesar de estos contratiempos, y me encanta que podamos también tener contratiempos, porque eso nos hace sentir más humanos y ver que podemos mantener la calma a pesar de los contratiempos. Gracias, Gloria. Gloria es muy sencilla, muy práctica, muy vivencial, y seguro que de no haber tenido estos problemas iniciales hubiera podido compartir cosas muy valiosas de su propia experiencia. Gracias a ti, Ramón, y a todos, y especialmente a Cristina, que me ha cedido su casa, su ordenador, por el apoyo. Gracias, Cristina. Y es un placer estos encuentros, estos diálogos. Y también te doy las gracias a ti personalmente, Ana, por hacerlo tan fácil. Wow. No, gracias a vosotros, es todo un honor. Así que nada, recordaros que el próximo diálogo es el 7 de febrero y vamos a ondear el tema de cómo cultivar relaciones sanas. ¿De acuerdo? Así que os esperamos. Consultas, podéis ir a nuestra web y conectar con nosotros vía email. Hay información de contenido muy valioso en los artículos que Ramón ha publicado en el blog, en lo que compartimos con lo que sucede en los grupos de transformación holística. Estáis todos invitados a chequear la web y nada, daros las gracias. Nada más, gracias a vosotros por conectar. Adiós. Podéis abrir los micros y despediros si queréis. Chao, Fran. Adiós. Gracias. Chao. Alberto, gracias por conectarte. Gracias a todos. Conocidas y a las no conocidas. Adiós.
Gracias. Adiós. Adiós. Feliz año. Cristian. Buen domingo. Feliz año. a Adiós, todos. Raymond. Feliz año. Pero no se para. Sí. Oh, Guapas que estén, mira las guapas. adiós, Francesc. Miquel. Adéu, adéu. Adéu, Miquel. Adéu, Anna. Adolfo. Adeu. Ramon. Ramon. Adeu, bonicos. Raimon. Adéu, Bea. Hola, Cris. Adeu a tots. Adeu. Adéu, Ramon. Adeu, Glòria, adeu. Adéu, Eva. Ramon.